Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Seguramente os estaréis preguntando por qué tengo una revista del Vips que se llama Normal pegada en el armario, luego tengo encima una percha pegada con cinta de carrocero y un cacho de cartulina. En sí porque quiero que haga un poco de setting the mood para el tema que vamos a hablar hoy. El arte extravagante o gaga. Y me quiero centrar en ellos, en este tipo de artistas o en este arte que reflejan, porque en general están denostando una moda en el mundo y el panorama musical y también una tendencia. Ya ahora los artistas no solo son personajes que quieren cambiar a lo mejor la industria musical o que rompen récords, sino que también pretenden tener una influencia social con sus acciones. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que no solo vamos a hablar de este tipo de artistas porque representen una tendencia, sino porque son un grupo de personas que suele no nacer, pero sí popularizarse, cuando se cumplen una serie de características. Y la idea es, ¿por qué llamarlo artista extravagante o artista extra o artista gaga? Principalmente los llamo artistas extravagantes o artistas gaga, es verdad que les podría haber puesto cualquier nombre, pero sobre todo cuando hablo de ellos les denoto como artistas gaga porque para mí siguen el mismo patrón que Lady Gaga, ¿vale? A eso me refería con que normalmente aparecen cuando hay una serie de rasgos que van uno encima del otro. Lady Gaga, si pensamos en ella, fue una artista que en su época dorada más icónica y que podemos pensar representativamente de ella fue entre las épocas de 2008 hasta 2011, 12, 13. Más extravagante, más ruidosa y más involucrada con lo que hay en su alrededor. Luego más tarde siguió evolucionando, aunque también en el mundo del pop. Más recientemente se marchó hacia un concepto como la música jazz y lo más actual que ha estado haciendo es volver a sus raíces del mundo pop, de intentar como aunar la música con las diferentes esferas del arte. Un apunte importante es que con esta vuelta del estilo tan clásico gaga, muchos de los fans de la cantautora han empezado a realizar una correlación entre la situación del mundo que rodea al artista y la música que está llevando a cabo y la vida musical que también llevó a cabo paralelamente cuando antiguamente hizo este tipo de estilos de música. Por lo cual algunas personas incluso lo han querido ver como una señal de recesión, que es ahora mismo lo que generaliza el contexto o lo que más podemos decir que rasga el contexto de su país natal y por lo tanto sus obras. Que también es importante tener en mente es los rasgos que se tienen que poner en capas para que estos artistas comiencen a volver a aparecer y a manejar el mundo de la industria musical. Como nos comentaba esta usuaria de TikTok, esta aparición de Lady Gaga a un intento de volver hacia sus ideas musicales más de la época dorada que tenemos todos en nuestro imaginario social de que es Lady Gaga, puede ser un indicador de una recesión económica. Y vamos a destacar esto porque es muy interesante. Vamos a ir a la época, como estamos diciendo, dorada de Lady Gaga, ¿vale? 2008, 2009, 2007, 2010, ¿no? En la que empieza esta época. Cuando entre otros hizo Just Dance, Bad Romance, Poker Face o Alejandro. En este momento vamos a trasladarnos a Estados Unidos. Estados Unidos, primera cosa, pones el año en Google. Eventos primordiales que ocurrieron, crisis económica, recesión económica. Y ahora vamos a ir al momento de hoy. Volvemos. Estados Unidos 2025. Hechos más importantes. Crisis económica, caída del mercado, la caída de las acciones estadounidenses y recesión económica. Aquí tenemos el primer indicador de que hay una recesión o un cambio que puede haber hecho, no de manera directa, pero quizás indirecta, que ciertos artistas estén emergiendo. 1. Los problemas económicos. Número 2.
Volvemos. 2007, 2008, 2009, Estados Unidos. Esa Lady Gaga. En un país ponemos situación política, Estados Unidos. 2008, 2009, 2007. El último mandato del presidente Bush estuvo caracterizado por dos rasgos en su política. El primero fue un intento por intentar restablecer la economía del país, porque como ya estábamos comentando, se sumaba en una recesión económica. Sobre todo, las causas de esta recesión se debieron a la inestabilidad del sector de las infraestructuras y también se debió al sector de la inversión, es decir, en la banca. Cuando intentó el presidente Bush estabilizar la economía del país e intentar apoyar aquellas acciones o movimientos de la banca de inversión, utilizó 700 millones de dólares de dinero público, que además no sirvieron para poder balancear todos los costes y todas las problemáticas que había causado. Y en un segundo lugar, también por su dinámica en el ámbito militar. Tras los atentados del 11S, el presidente Bush instauró la doctrina de agresión política. Para aquellos que no la conozcáis, significa que Bush lo que buscaba era instaurarse en aquellos países que él consideraba que podrían presentar un riesgo a la seguridad de su país, es decir, que podrían otra vez de nuevo crear un atentado, como ya acabo de comentar, como el 11S, e instaurarse en este para evitar que pudiera ocurrir de nuevo. Sin embargo, a su vez, esto hacía que ellos pudieran instaurarse hegemónicamente, controlar los recursos y llevárselos más tarde a Estados Unidos. En general, podéis buscar opiniones del último régimen de este personaje, pero lo que veréis es que se basó en decisiones bastante vagas y que se volvió un líder bastante aburrido y con tomas de decisiones bastante predecibles. Y ahora volvemos a hacer la comparativa. 2025, Estados Unidos. Presidente a nivel político, Donald Trump. Cambio de políticas de inmigración. Cambio de políticas de trading, del comercio. Imposición de tarifas por compra de productos. Cambio de políticas sociales. Como podemos comprobar, ahora y en este momento tan álgido de Lady Gaga, vemos una comparativa donde se están llevando a cabo estadios muy similares. Una poca satisfacción con el ambiente político, económico y social. Y esto hace que surjan artistas que den voz a este descontento o que sientan que no tienen poder o que den voz a aquellos que sienten que no tienen poder y que aquellos que se ven representados por estos, a través de su escucha y el consumo de sus productos, consigan de alguna manera obtener de vuelta esta capacidad de decisión que se les ha quitado. Esencialmente, se puede decir que esta es una de las mayores fuerzas de los artistas Gaga, que es poder dar voz a aquellas voces que no tienen este propio impulso. Pero hay otras características que también tienen y que se mueven más en el amplio estilo del mundo del arte, el artisteo y el panorama musical. Y son las siguientes. Lo primero es que quizás con lo que os acabo de comentar podréis tener una idea de pues qué podríamos considerar artistas Gaga, pero os voy a dar un listado de algunos de ellos para que os hagáis una idea. Por ejemplo, Jade, la integrante de Little Mix, podría ser una. También tenemos a Doechii, también tenemos a Chappell Roan, también tenemos a Halsey, también tenemos a Youngblood, también tenemos a Sisa, que podría decirse que esta generación les confluye entre sí, es que primero de todo están muy involucrados con su arte. Su arte o bien lo escriben, o bien lo dirigen, o bien participan en la creación de su merchandising, o en la escenografía, en cómo quieren que sea su propio álbum, en la idea creativa, en qué quieren quiénes quieren que participen, en
cómo quieren que sea el ambiente, cómo quieren que sea su imagen, qué quieren que se transmite a través de ellos. Es decir, están muy involucrados en el concepto que va a través de ellos. Y algo muy importante destacar también es que si tú cogieras su personalidad artística y se lo dieras a otra persona totalmente random, que fuera otro músico, no te lo acabarías creyendo, porque son capaces de no solo interpretar, sino de dar vida a lo que están creando o lo que ellos dan a producir para sus fans o el mundo en general. Eso es lo que les diferenciaría a lo mejor de cantantes o propios intérpretes. Eso es nivel 1. Luego tenemos otra característica. La característica número 2 es que por esta amplia necesidad que tienen de involucrarse con su imaginario artístico, no pueden solo dedicarse a un plano del arte. Es decir, voy a volver al referente que es Lady Gaga. Lady Gaga no solo se ha dedicado a hacer música, a componer y a hacer letras. Lady Gaga también se ha dedicado a hacer una marca de maquillaje, se ha dedicado también a actuar y fue directora creativa de Polaroid. Es decir, no puede estarse quieta. Tienen tantas ideas creativas que su propia persona no les deja solo quedarse, como he dicho, en un plano. Más ejemplos. Por ejemplo, Halsey también tiene una marca de maquillaje, también ha actuado, también le gusta pintar, ha creado un libro de poesías, ha hecho performances en las que estaba en Saturday Night Live, por ejemplo, mientras estaba cantando realizó un cuadro a la vez. Luego tenemos a Dechi. Dechi también ha actuado. Sisa también ha actuado. Están también muy involucrados con el mundo de la moda. Han ido, por ejemplo, a las Paris Fashion Week. Las más recientes fueron atendidas, por ejemplo, por Chappell Roan y por Dechi. Es decir, necesitan ampliar sus miras. Es imposible para ellas estarse quietas. Son culos inquietos, básicamente. No hay otra manera de definirlo, ¿vale? Tercera característica, tienen también una alta capacidad para representar la complejidad de los seres humanos. Y lo suelen hacer a través de alter egos, ¿vale? Vuelvo otra vez bajo mi ejemplo principal, Lady Gaga, Joe Calderón. Joe Calderón, en un aspecto diferente de Lady Gaga, lo ha utilizado en videoclips, lo utilizó en una representación de los VMAs y para ella era una manera de expresarse distinta a lo que es ella, quitándose las vergüenzas. En el caso de, por ejemplo, Doechi, ella, por ejemplo, se autodenomina The Swamp Queen y en el caso de Chappell Roan, por ejemplo, ella propiamente se considera a sí misma un alter ego. Y lo dijo mismamente en una presentación. Ella dijo, voy a demostraros que es un payaso de verdad. Luego la cuarta es que, como dije en un inicio, su papel principal y su habilidad, de dónde vienen sus fans, sobre todo es por esa capacidad, por esa habilidad que tienen de poder dar voz, es decir, de representar aquellos colectivos que por la inestabilidad en la que se encuentran no saben cómo, por así decirlo, sacar sus pensamientos o tienen miedo de hacerlo. Una garantía de representación, además doble, porque no solo dan voz a este tipo de colectivos o minorías porque son aliados, sino porque en la mayoría de casos son propios participantes de sus propios colectivos. Por ejemplo, la comunidad negra, la comunidad bisexual, la comunidad de personas, por ejemplo, que tienen bipolaridad, es decir, personas que les involucran en el mundo de la salud mental, porque ellos mismos lo pueden padecer, como puede pasar con Chappell Roan o también puede pasar con Halsey.
Por ejemplo, Chappell Roan siendo lesbiana, Halsey siendo bisexual, Doechii siendo bisexual, Youngblood también siendo bisexual. Es decir, representan lo que ellos mismos son y eso les da su fuerza. Y el segundo botín, ¿vale?, de esta principalidad que habíamos comentado es que tienen la capacidad de reivindicar, ¿no? Que representar a veces también juega el papel de reivindicación. Esto se explica fácilmente a través de una teoría que es la teoría Hemline. Por si no lo sabéis, la teoría Hemline es una teoría que comenta cómo, lo primero de todo es que se vio la primera vez en los años 20, en la década de la Gran Depresión. Como veis, se puede ver cada vez que hay momentos de periodos de problemáticas políticas, económicas, sociales. Y esta tendencia decía que cuando hay problemas económicos en un país, en el caso de las mujeres, aunque realmente es el caso de cualquier persona que le involucre el maquillaje, la ropa, pues se investigó y se vio que a la hora de buscar pues ropa o productos de consumo, la gente en épocas de crisis económicas tiene una tendencia a buscar, por ejemplo, a nivel de tacones. Los tacones más altos se suelen comprar en épocas de este tipo de características. Y también, por ejemplo, pintalabios rojos suelen comprarse mucho en periodos de inseguridad social, política y económica. Entonces se hace un poco, por así decirlo, con motivo de reivindicar. Es una manera de demostrar el ego, de demostrar el estoy aquí, estoy vivo, la situación no va a poder conmigo. Realmente, si pensamos en lo extravagante, es lo que utilizan, ¿no? Cogen recursos que son de este tipo, son tacones altos, maquillaje impactante. Y cuando hablamos de es la combinación de aesthetic y extra. Los artistas extravagantes destacan por tener el aesthetic y sobre todo suelen tener una pieza primordial dentro de este aesthetic que les hace muy reconocidos. Por ejemplo, en el caso de Lady Gaga, los tacones muy altos y las pelucas. En el caso de Doechii o de Chappell Roan, que son artistas más recientes que han sufrido el estrellato, podría ser el white face o el face tape. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el aesthetic es algo propio de estos artistas y que de nuevo, si se lo damos a otro artista con el cual imagen que tenemos plantada de ellos en nuestra mente no cumple con los papeles de un artista extravagante o gaga, no va a ser creído ni tan aceptado como si lo fuera. Y lo dejan en la sociedad, lo muestran en sus apariciones para demostrar el dónde se encuentran. Y luego, por motivo 5, y esto es un papel también crítico en sus apariciones, es que a través de sus apariciones normalizan cosas que son perseguidas, ¿vale? En esto voy a dar un ejemplo porque puede ser complicado de entender de primeras y lo entendería perfectamente. Porque a mí me costó como intentar ver la metáfora para poder explicaroslo a vosotras y a vosotros. Espantoso. Vale. Con esto me refiero. Imaginémonos que, de nuevo, voy a utilizar mucho Estados Unidos, pero es básicamente porque es mi sopa. Es mi sopa de origen de todo. En Estados Unidos, ahora mismo hay un retroceso bajo los derechos de la población trans. Hay un seguimiento de las poblaciones minoritarias como la latina y la negra. Y lo que se intenta muchas veces es como castigar su aparición, ¿no? O su propia existencia. Pues básicamente se les quita la identidad, como estamos viendo, sus carnes de identidad de las personas trans ya no va a poner el género al que han transitado, sino que va a poner como su género natural, según dicen ellos. Ya no pueden participar, por ejemplo, en el ejército, entre otras muchas cosas. Y en el caso de las comunidades racializadas,
pues se les persigue más a menudo por motivos de que se piensan que son ilegales. Se les intenta detener más a menudo para esconder su existencia. Y a esto, ¿cómo lo combaten, no? ¿Cómo se puede combatir? Pues si tú eres, por ejemplo, un artista extravagante, un artista gaga, y perteneces a uno de estos colectivos, imaginemos, y te toca una presentación, los artistas extravagantes lo que hacen es siempre llevar todo a su extremidad. Es decir, no es que ricen el rizo, pero casi. Pero lo que quieren enseñar suele ir fuera de lo común. Cuando nosotros, imaginemos, si somos artistas de este tipo, hacemos una presentación en televisión, ¿no? Pues en un programa o para unos premios, y hacemos esta presentación con 50 personas de mi colectivo. Y todas nosotras, por ejemplo, en mi caso, como yo soy blanca, pues imaginaos si fuera Chapel Roan. Hago una performance en la que estoy rodeada de gente del colectivo, en el que estamos todos maquillados de drag. Hacemos un baile de propio estilo Vogue con una performance inolvidable, gigantesca, del propio estilo de Broadway. Y voy a coger elementos también que ha utilizado la propia cantante. Me siento encima de un pony unicornio y salen 5 arcoíris alrededor de todos nosotros, ¿vale? Y luego estamos todos con abanicos que ponen LGBT. Evidentemente, al inicio, pues estas personas que no quieren ver nuestra presencia y quieren un castigo hacia nosotros para que no aparezcamos en los espacios comunes, ¿no? En los espacios públicos, pues lo que van a hacer es que pues seguramente nos rechazarán. Pero como voy a ir a una presentación y voy a hacer este tipo de cosas, a la siguiente haré algo no igual, pero voy a utilizar los elementos de mi comunidad, elementos que no quieres ver, que no te apetece ver en tu día a día, ¿no? Pues no me refiero a mí, pero las personas que son bigots, me refiero pues a estas personas racistas, homófobas, xenófobas. Si no te quieren ver a ti, imagínate los elementos de tu cultura. Pero si tú estás diciendo, vale, no quieres ver a mi grupo de personas, pero voy a una presentación pública que lo ven millones de personas y me presento con todo esto. Y con todos nuestros elementos y nuestra historia, pum, y hago esta presentación. Y luego hago otra y hago pum, y te hago lo mismo. Y te hago otra y te hago pum, y te hago lo mismo. Y no estoy haciendo un día a día en esta presentación, estoy haciendo algo extraordinario. Estoy haciendo algo que no va a ocurrir en la vida real. Estoy haciendo algo salido de los parámetros de la propia creación del instante. Pues acabas haciendo que si ese tipo de actuaciones sean normales, porque se acaban volviendo normales para este artista, y es esperado este tipo de artistas que además van a ir porque están en un periodo de moda, están alcanzando mucha fama, las televisiones los quieren porque saben que dan audiencia, porque saben que dan dinero. Los programas de televisión también los quieren porque saben que dan dinero, porque dan de hablar, porque me pueden dar post, porque me dan viralidad en las redes sociales mías y por ahí. Me pueden generar aparecer en radios, en papeles, etcétera. Pues te vas a acabar acostumbrando a verles, aunque a lo mejor no te acabe gustando verles, si eres, por ejemplo, un bigot. Y bueno, tendrás que aceptarlo, ¿sabes? Entonces, si ya aceptas esta faceta que es más fuera de los márgenes, pues, diarios de la normalidad, la propia normalidad la vas a aceptar. Con esto nos referimos a que una normalización de los rasgos exagerados facilitan el hecho de poder aceptar los rasgos más simples de los grupos minoritarios. Pero llevado al performance, la gente acabará acostumbrándose a ello y aunque no quiera verlo, dirá, pues oye, a lo mejor tan malo no era. Porque se darán cuenta de que cuando te expones a ello, esas ideas o estas manías y creencias que tienen que se basan en estereotipos no son reales. Es decir, por ejemplo, muchas veces se decía durante una época que la música de Lady Gaga era satánica. Durante una época
y sé que a día de hoy se sigue diciendo, se ha contemplado la idea de que las actuaciones de Lady Gaga eran satánicas, que ella era satánica. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas religiones, sobre todo la católica, estaba en contra de que ella hiciera sus actuaciones porque era como que iban en contra de la religión. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Pues que ella está volviendo otra vez a este término porque la gente está cada vez siendo más tendiendo hacia un espacio de esto enseguida es satánico, esto enseguida es tenemos que castigarlo, esto no puede seguir así, ¿no? Debo decir que tienen como una manía de la Lady Gaga a seguir con ciertas tendencias cuando el público generalista, por así decirlo, o hay un gran grupo que se vuelve un poco como, no, esto no puedes hacerlo porque va en contra como de las leyes, pero no en contra de la ley, sino las leyes que me apetece crear o captar. Entonces, esto es también otra característica que suele pasar también de los artistas extravagantes, ¿vale? O gaga. Y es que como tienen tanta relación con los colectivos a los que pertenecen, porque al estar en épocas tan malas en las que sus propios colectivos sufren tanto, se involucran mucho con ellos. Pues en sus propias performances en sí no pueden evitar también usar sus propios conceptos, sus propios recursos, sus elementos. Y eso también puede hacer que sea un arma de doble filo porque les pueden atacar por ello mismo, ¿no? Es decir, puede ser que sí, que de tanto verla aparecer en presentaciones digan, pues mira, tampoco era tan malo, ¿no? De ver tanta Lady Gaga digas, vale, no es satánica. Porque te das cuenta de que no es satánica. Es que alguien sacó algo de contexto y dices, uy, esto parece satánico. Pues lo mismo pasa con el resto de artistas de este como género, ¿no? De que yo no lo consideraría como un género musical ni estético, es más bien como, digamos, como un género literario, ¿vale? Como los géneros de la generación del 27, la generación del 98. Son personas que tienen una serie de ideas muy similares entre sí, pero todas lo hacen a su manera. Y todos tienen su je ne sais quoi. Es decir, que por mucho que te hayan visto muchas veces te sigan llamando satánica, que si eres, por ejemplo, de la comunidad LGBT, pues que te digan pues insultos que se suele hacer hacia esta comunidad, que si eres una persona que tiene problemas mentales y te involucras mucho con esto y que no haya estigmatización, pues que lo utilicen como insulto en tu contra, más a menudo, este tipo de ideas. Por último, algo que siempre vamos a ver hacer a los artistas extravagantes es hacer algo dentro del espacio artístico que innove y ayude a evolucionar este mismo. Y aquí vamos con los ejemplos. El primer caso es el Black Creators Funding Initiative, un fondo que creó Halsey para ayudar a los creadores audiovisuales a través de redes sociales que son de población negra. En segundo lugar tenemos el Bloodfest, un festival creado por el artista John Blood en el que buscaba crear dentro de este mismo espacios, por ejemplo, pues para que la gente se conociera, también para que las personas que tengan discapacidades pudieran disfrutar de un festival. Y las entradas fueron muy asequibles teniendo en cuenta la alta participación de cantantes que acudieron a este mismo. Por ejemplo, los discursos en los Grammys, sobre todo el de Chappell Roan hablando de la salud física y mental de los artistas y cómo en Estados Unidos nunca suelen tener seguro médico cuando empiezan en una discográfica, y luego tenemos el caso de Doechii, que hizo un discurso sobre cómo era la tercera mujer y la segunda mujer negra que había ganado el mejor álbum de rap en la historia de los Grammys. Un artista extravagante no puede ser solo artista extravagante si hace todas estas cosas, es decir, tiene alter egos, se involucra en diferentes mundos el panorama artístico, representa a su propio colectivo, también intenta dar voz al colectivo, etc. Si no es extra real, si no demuestra que hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace tanto fuera como dentro del mundo en el que se trata, es decir, en su trabajo, pero también en su tiempo de ocio. No solo se ve en su música, sino también con el resto de la esfera que rodea a una persona. Es decir, en sus redes sociales
son como les puedes ver en su música. En las entrevistas son como les puedes ver en su música. En apariciones en programas son como les puedes ver en su música. En agradecimientos, en discursos, son como aparecen en su música. Y también, hablando de discursos, etc., tienen la manía de llamar la atención, por eso decía en un inicio lo de que cambiar la industria musical, de quejarse de aquellas cosas que no están bien. Aparte de regañar, también es una persona que comparte mucho de su experiencia vital. Y todo ello tiene que confluir con la manera en la que comparten su vida. De los artistas extravagantes sabes mucho de su vida, porque de ahí parte el cómo puedes explicar tanto de la complejidad humana. Es porque se exponen, sabes cosas de ellos, sabes cosas profundas que de otros personajes, por ejemplo, pues no sabes. Y no lo van a hacer para que, pues, como un fanservice, ¿no? Para que te atañes más a ellos, sino que lo hacen para que puedas entender mejor sus creaciones, puedas sentirte más recogido, aceptado o incluso representado, como estábamos todo el rato repitiendo. Y estos son como los motivos que hacen que un artista sea inherentemente extravagante o gaga. Pero ¿qué no lo hace? ¿No? Como estaba metiendo por ahí el ¿qué hace una persona cantante o intérprete o compositor de canciones frente a ser un artista que haga, ¿no? Como ir más allá de lo que se espera de que es ser cantante. Os voy a dar un ejemplo que va a ser comparando y vamos a ver en detalle dos álbumes. Dos álbumes de dos artistas completamente distintos entre sí, pero que se va a demostrar realmente cuando un artista es un intérprete y cuando es una persona que es cantante, más bien tirando hacia el estilo Gaga, para que podáis vosotros demostrar a vuestros amigos, por ejemplo, para fardear o para explicarles el contexto de qué es un cantante o un intérprete y qué es un artista extravagante o un artista gaga. Voy a coger dos álbumes, ¿vale? El primero es más antiguo y el segundo es más reciente, ¿vale? El primero es el de Halsey, es el último, The Great Impersonator, que lo sacó en el 2024. Y el más reciente es el de Lisa, la integrante de Blackpink, que lo ha sacado, si no recuerdo mal, en marzo o abril, no lo sé, que recibe el nombre de Alter Ego. Entonces, ¿cuáles son las similitudes? Lo primero es que son artistas independientes, aunque es verdad que Halsey no está en un grupo, pero bueno, son artistas independientes. Cierto es que Lisa ha creado el álbum a través de su propia compañía discográfica, pero bueno, eso es un caso aparte. Disco con su propia discografía, que es El Loud, pero bueno, eso no es algo determinante tampoco como ser un artista gaga. Así que sigamos. Vale, ¿cuáles son las cosas que confluyen o en qué se parecen estos dos álbumes? Básicamente en el concepto, la promoción, ¿vale? No estoy diciendo que hayan sido iguales, porque no estoy comentando que se hayan pisado la suela de los zapatos, solo digo que desde un punto de vista simplificado se solapan en ciertas ocasiones. Vale, entonces vamos a pensar. Primero tenemos títulos un poco similares, ¿no? The Great Impersonator y luego tenemos Alter Ego. Pensamos un poco sobre los conceptos y al fin y al cabo nos está hablando de una persona, en el caso de Halsey, que finge ser otras o una persona que piensa sobre cómo sería ser otras personas y en el caso de Lisa es pues ser literalmente otras versiones de el propio yo, ¿no? Alter ego creo que queda bastante definido por sí mismo. Fue bastante extensa. Lisa creó 5 alter egos. Por lo que hemos podido encontrar en internet, no sé por qué hablo como si tuviera alter egos yo también,
Y los alter egos, según comentó a Rolling Stone, fueron creados porque a medida que estuvo desarrollando el disco, estuvo probando diferentes géneros entre sí y dijo, mira, esto se ha sentido muy diferente cuando he hecho una canción versus la otra. Y creo que, como es interesante, se ven diferentes facetas que incluso no he tocado nunca, porque no llamamos al disco alter ego. Esta es la información que tenemos de el disco de Lisa y la creación también de lo que parte del álbum, ¿no? Se llama alter ego y creo 5 alter egos. Luego, información que tenemos del álbum de Halsey. Es un post de Instagram en el que ella misma habla un poco sobre el tema. También tenemos un vídeo de YouTube sobre ello, en el que básicamente, bueno, por si no lo sabéis, Halsey pasó por, si no recuerdo mal, 2 tipos de cáncer y estuvo a punto de morir. Ella lo pasó bastante mal porque le hizo replantearse muchas cosas sobre aspectos de la vida y la muerte. Y se hizo la pregunta de si ella, por ejemplo, hubiera nacido en otras décadas, es decir, habría sido la misma Halsey si hubiera sido esta Halsey en los años 90, en los años 80, en los años 70. Might be the last one I ever made. When you get sick like that, you start thinking about ways it could have all been different. What if this isn't how it all went down? 18-year-old Ashley becomes Halsey in 2014. What if I debuted in the early 2000s? Haven't you heard? The 90s? Se preguntó eso, si ella habría sido la misma persona, si habría sido la misma estrella, si no habría tenido éxito, si habría tenido éxito, cómo habría sido todo, etc. Y de ahí salió como la idea de The Great Impersonator. Y teniendo esto en mente, ella como que destacó tener la influencia de diferentes artistas, pues de diferentes décadas a medida que ella creció, y como que esos personajes que la habían influenciado, también, por así decirlo, ella se sentía representada y piensa que quizás podía haber sido esos personajes con los que sentía tanta cercanía o empatía musical y a nivel de persona, ¿no? Que eran como sus iconos. Hello, hello, Blanca Editor aquí. Solo vengo a avisaros de que vamos a expandir un poquito sobre información que he puesto escueta en lo del concepto y nos vamos a meter ahora de cabeza en promociones. En el caso de Lisa, teníamos, como estamos diciendo, el concepto que es alter ego y los 5 alter egos. Pues ella promocionó lo que viene a ser los 5 alter egos. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de un cómic. Y en este cómic básicamente se contaba la historia pues, de los diferentes alter egos. Tenemos, por ejemplo, a Roxy. Creo que la otra es Bugs, que una de las canciones que publicó a través de vídeo musical lo hizo a través de una versión de este alter ego. Y en una de las partes puedes ver cómo ella cambia como sus diferentes alter egos, inspirados básicamente en el cómic. Estos 5 alter egos además tenían no solo una imagen física, sino que también se publicaron como una especie de descripciones de los diferentes personajes, ¿no? Pues para que supieras como un poco de TMI, de decir, vale, mira, este es su signo zodiacal, su bebida favorita, su actividad favorita, yo qué sé, ese tipo de cosas como conceptos básicos a lo mejor que te pueden ayudar a conocer a alguna persona. A su vez, algo que hizo Lisa para extender el mundo de alter ego es algo que solemos ver mucho los fans del K-pop, y es realizar diferentes variantes o versiones de un mismo disco. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que no solo realizó 5 versiones, sino que hizo una sexta que recibe el nombre de la Jewel Version, en la que la portada y las fotos no se basan en ningún estilo o concepto de los alter egos, sino que se basan básicamente en Lisa en general. Halsey empleó 2 elementos para contar la historia de The Great Impersonator: la magia y las impresiones. A lo largo de la promoción podemos ver elementos de estas esferas, por ejemplo, los juegos visuales, una baraja de cartas o el discurso de apertura de los magos y una especie de pick and choose donde crear a una Halsey falsa que tú, como público, querrías ver de entre todas sus versiones. Todo ello para hacernos entender cómo siempre cuida las propias apariencias y mostrarte la posibilidad de ser camaleónica escondiéndote en falsas pretensiones. Centrándonos en este motivo, reinterpretó, además, imitando sesiones de fotos de sus ídolos mediante el uso de pelucas y maquillaje,
una serie de fotos que colgó más tarde en su Instagram con una breve descripción de estos referentes para sí misma. Y mientras hacía esto, dio a conocer las diferentes canciones de su nuevo álbum. De nuevo, un apunte extra es que empleó para realizar estos looks su marca de maquillaje About Face, para satisfacer así lo que los artistas extra quieren siempre, estar en la mayor cantidad posible de espacios creativos. Y ahora os voy a comentar unos final thoughts. Quiero daros a entender que realmente que una persona sea cantante o intérprete, que también creo que es algo importante que tenemos que resaltar, no significa que sea mejor o peor que un artista que sea gaga. Yo realmente estoy haciendo este vídeo y he hecho esta comparativa entre dos álbumes bastante parecidos a nivel de concepto, es para daros a entender que para lo que yo he descubierto que son estos tipos de personajes, hay unos que se meten más bajo este concepto frente a otros, lo cual no quiere significar, válgame la redundancia, con que el peso de uno sea más valioso que el peso de otro. Dicho este comentario, ahora vamos a entrar en la materia final, que es, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido de qué sería un artista extravagante, por qué nace, cuáles son las características de estos tipos de personajes, un ejemplo de un disco que hayan creado, cómo lo promocionan, vamos a ir más a pie y en profundidad a comparar y a tener en mente estas características que acabo de comentar y cómo se pueden ver reflejadas en sus álbumes. Entonces vamos a empezar a hacer esto con el disco de Halsey. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Puede ser que con la información que os acabo de dar digáis, vale, puedo saber cuándo estoy frente a un artista extravagante, pero ¿cómo sé cuándo estoy frente a una obra extravagante? Vale, pues os lo resumo de una manera muy sencilla. Vamos a ir cogiendo aquellas cosas que hemos dicho que es un artista extravagante, porque es normal que pueda pasar que no conocéis en profundidad al artista y claro, escucháis el álbum y decís, pues no puedo decir que sea un artista extravagante porque no sé tantísimas características que esté cumpliendo como habíamos dicho que tenía que cumplir. Pero es que sí que tiene paralelismos con la propia obra. En primer lugar, cuando estés escuchando un tipo de álbum de una persona que se dedica al género gaga, normalmente vas a estar enfrente de un concept álbum. Un concept álbum que va a estar basado en una experiencia. Si no es en una experiencia, es en algo o una trama artística que verdaderamente está muy trabajada y es un plan básicamente sin fugas que ha creado el artista extravagante. Por lo que te da o acaba dando la sensación de que es una experiencia que luego más tarde va a dar a la interpretación. Es decir, no es una historia o la manera en la que está labrada no te da a entender que es como todo ver una película ficticia, sino que vas a acabar diciendo, pues mira, esto es creíble, pues realmente esto se podría llegar a entender que forme parte de la experiencia de un ser humano. ¿Y esto en parte por qué surge? Pues por una serie de motivos. Recordemos un poco lo que habíamos dicho los artistas extravagantes. Son muy inteligentes y utilizan los recursos como los alter egos, que tenemos que decir igualmente. El alter ego en las obras de los artistas gaga nunca van a ser el fin, el concepto, ¿vale? Simplemente son un canal para transmitirnos una idea, una experiencia, un plan sin fugas. En segundo espacio, porque son capaces de añadir elementos, como estábamos diciendo, que hagan más consumible, más, por así decirlo, que acaba teniendo unas capacidades para poder vivir durante años en el mundo del consumo y que la gente, sin importar el momento, pueda volver a ello y siga recordándolo como una pieza que se puede recordar y que tiene una capacidad de dejar huella. Y esto es en parte por su sentido artístico intransferible, porque seguramente si cogemos este concept álbum, el por qué está creado este concept álbum y la información que tenemos de él y se lo metemos a otro artista, por ejemplo, no nos lo vamos a creer, no va a tener el mismo fondo,
el mismo fuelle, para nosotros no va a significar lo mismo porque no es capaz de abanderar lo que está intentando darnos a entender. Y en parte lo que vamos a ver muchas veces en sus canciones es que hay datos que van a parecer muy personales o por exposición. Incluso si te acabas obsesionando con este tipo de álbumes, que yo creo que los álbumes que crean estos tipos de artistas son muy fácilmente de obsesionarte con ellos y son muy capaces de hacer desplegar relaciones parasociales con el artista, porque si te pones a investigar sobre el propio artista o buscas entrevistas sobre el porqué del álbum, etcétera, vas a ver que hay muchos datos personales sobre las ocurrencias que han dado lugar a la propia pieza y las motivaciones tan crudas que han empujado a su creación. Y vas a ver que no son motivaciones estratégicas o comerciales, sino que realmente el propio artista ha dicho, es que quiero crear esto porque me gusta y quiero contar esto. No porque tenía que crear un álbum, tenía un contrato y eso era lo que había. Siguiendo estos pasos, también lo que vais a ver es que cuando os metéis en sus redes sociales, vais a ver alguna manera extraña, y cuando digo extraña no me refiero a ¡uy, qué extraño!, sino a wow, nunca había, en un sentido de nunca había visto esto, de cómo dan a conocer el álbum o cómo van a promocionar el álbum. Es decir, se van a salir de lo establecido. Van a utilizar sus redes sociales no para ponerte el típico cartel de se aproxima álbum no sé qué, estar atentos, keep your eyes peeled, sino que te van a romper el esquema del típico anuncio en los medios de comunicación masivos para decirte, mira, vas a conocer o una canción o un single o incluso mi propio tour y va a ser esta la manera que he elegido para hacerlo. Y tengamos esto en mente. Todas estas características hacen que cuando tú, por ejemplo, volvemos a hacer lo de la entrevista, cuando tú estás leyendo la entrevista de este personaje, acabes sintiendo, por eso digo que es muy fácil desarrollar también relaciones parasociales, es muy fácil sentir esa conexión con el grupo al que representa. Imagínate, en una entrevista, en el caso de Halsey, te cuenta que este álbum también lo hizo en un periodo muy duro de su vida, en el que pues su discográfica la abandonó, se hizo madre soltera y se puso enferma y se quedó sin pareja. Pues tú puedes ser una persona que evidentemente ha pasado por cosas similares. A ver, no eres una persona a la que le dejó una discográfica, pero eres una persona a la que a lo mejor se ha quedado sin trabajo, le ha abandonado a la pareja, se ha quedado también siendo madre soltera. Eres una persona también que tiene problemas pues de imagen propia. Sufres también a lo mejor, pues imagínate como Halsey, tienes quizás también o trastorno de la bipolaridad o tienes como esa sensación que ya muchas veces dice de fingirse en ser alguien por el gusto de los demás y ser complaciente, pero no ponerse límites. Entonces es muy fácil, pues, que con sus letras y lo que nos está diciendo decir con sus experiencias, que son fuera de lo común, porque son quizás a veces acumulativos o cosas muy bestiales, pero que realmente encierran y tocan palos muy básicos y personales de las personas, pues que tú acabes sintiendo un empoderamiento al ver lo que es capaz de hacer con su dolor o con sus situaciones de vida. Es que va a hacer que sea tan sencillo también, cuando acabes de escuchar el álbum de un artista gaga, se te va a hacer sencillo decir, ¿por qué decidí hacer esto? El significado que tiene esto. ¿Cómo se ata A con punto B? Porque vas a tener tanta capacidad de complejidad por la simplificación que te han hecho de entender todo el proceso de cómo empezamos y cómo lo acabamos, que hasta eres capaz de girar a una persona en la calle, vas a decir, te voy a explicar ahora mismo este álbum, cuál es su interés y su complejidad. Y vas a hacer, a lo mejor serías capaz de hacer un vídeo. Serías capaz de comerte 20 vídeos en TikTok explicándote el porqué del álbum. E incluso tú mismo eres capaz de ver insights que otros quizás, o que en otras redes sociales no has sido capaz de ver. Y tú eres capaz de ampliar su sentido. Es decir, puedes reflexionar sobre lo que has escuchado. Es un álbum que te hace reflexionar, que te hace pensar. Y bueno, hasta aquí llegaría el álbum de hoy. El vídeo de hoy ha sido verdaderamente un vídeo muy difícil de tanto de grabar como editar. Creo que aún, sinceramente, he pensado como 20 veces en cómo editar este vídeo.
porque había tantísima información, había tantísimas cosas que quería comentaros y siento que me dejo cosas cada vez que decía, bueno, ya está, vamos a acabar el vídeo. Decía, me falta esto, me da cuenta de esto cuando estaba viendo este vídeo, me da cuenta de esto cuando me estaba leyendo para poneros la información, las entrevistas, etcétera, y daros las fuentes. Siento que este vídeo podría tener años, pero tengo que poner el freno o si no, no acabaría nunca. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya hecho, como siempre digo, que os haya hecho pensar. Espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno, si creéis que, bueno, dejadme en comentarios si me he dejado algún artista extravagante o pensáis que hay algún artista extravagante también emergente, o si sabéis de algún otro artista extravagante, o bueno, si me queréis ventear sobre alguno de ellos, porque a mí de verdad me encanta hablar de ellos. Estoy obsesionada con este tipo de artista. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre que todos podemos ser cantantes e intérpretes, todos podemos llegar a ello, pero no todos podemos ser artistas gaga o extravagantes, porque ellos son los únicos que dan un cambio donde están, quieren innovar y siempre dan de qué hablar.